Bienvenidos amigos de Medicentro La Sabana, estamos en un nuevo podcast hoy con el doctor Benjamín Ramírez. Vamos a hablar de un tema, doctor, que es muy recurrente en estas fechas y es sobre el asma. Doctor, en estas fechas donde curiosamente ya empieza la época de lluvia, también estas enfermedades aparecen con más frecuencia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Sí, vamos a hablar del asma, una enfermedad bastante importante. Bueno, en efecto, como nos está preguntando Daniel, sobre el asma y el comportamiento estacional. Definitivamente con las lluvias usualmente empiezan a aparecer más los cuadros virales, los cuadros gripales. Un causante frecuente de que el asma se nos empeore es tener algún resfrío, alguna influenza, gripe, rinovirus, COVID, etc. Y en nuestros pacientes asmáticos no bien controlados, en efecto eso les puede descompensar un poco el asma, entonces en efecto puede haber un comportamiento estacional de las crisis de asma. Doctor, con respecto a esta enfermedad, para explicarle a la gente que tal vez no entiende en un término médico muy avanzado, ¿cómo le podemos explicar a esa gente qué es el asma? Es una buena pregunta. En realidad yo creo que podemos definirlo tal vez de una manera relativamente sencilla en entender que el asma es una enfermedad inflamatoria, es decir, hay inflamación, y esta inflamación está ubicada principalmente en los bronquios, es decir, las estructuras que nos están llevando el aire a nuestros pulmones. El hecho de que estos bronquios se inflamen hace que estos bronquios se vuelvan un poco más sensibles, eso le llamamos hiperreactivos, y es lo que nos produce que tengamos tos, que tengamos ahogo, que tengamos el pitillo en el pecho y que tengamos esa apretazón. Entonces, usualmente los pacientes con asma lo que realmente tienen es una inflamación bronquial que de una forma intermitente y variable suelen presentar estos síntomas respiratorios. Y hablando en términos médicos, el asma es una enfermedad que se puede curar. El asma en sí nosotros no consideramos que se cura, sino que hay algunos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que fueron asmáticos en la infancia, pueden entrar en remisión. Sin embargo, el paciente que fue asmático siempre lo puede volver a hacer. Entonces, porque mucha gente dice que creció el asma o que se le curó con la edad, esos pacientes siempre tienen un riesgo de volver a desarrollarla. Pues como tal no consideramos que se cura, pero sí que entra en remisión. A veces pueden pasar años sin tener ningún problema y durante un embarazo, durante una gripe fea, durante el COVID, puede volverles a empezar los síntomas. Que hablando del COVID, me imagino que con esta enfermedad, ¿verdad? Esto se reactivó de una manera hasta con casos nuevos, doctor. Sí se ha descrito de varios pacientes que después del COVID quedaron con unos síntomas respiratorios persistentes y la gente empezó a llamarles secuelas de COVID, pero no necesariamente eran secuelas, sino que probablemente mucha de esta gente empezó a inflamársele un poco los bronquios y comportarse como pacientes asmáticos. Y en efecto algunos quedaron con el diagnóstico de asma y algunos únicamente con darles tratamiento similar suele resolver sus síntomas. Y eso nada más es más una inflamación bronquial después del COVID que propiamente llamarle asma. Sin embargo, para eso es bastante importante consultar a un especialista para poder discernir la diferencia entre uno y otro. Claro, doctor, ahora hablemos de las personas que sufren de muchas alergias y dicen, no, esto es lo que tengo es una alergia, o es que parece asma, pero es alergia. Bueno, es bastante interesante. La mayoría de los niños que son asmáticos, en efecto, su asma es alérgica. No todas las asmas son alérgicas. Existen asmas alérgicas y existen asmas no alérgicas. Básicamente eso lo logramos diferenciar en colaboración con nuestros colegas los alergólogos y les hacemos algunas pruebas especiales para determinar si el paciente está o no está sensibilizado a algún agente, que a ese agente le llamamos alergeno. Si nuestra inflamación bronquial es secundaria, que nosotros tenemos algún tipo de alergia a algo, ¿como qué? Como cucaracha, ácaros, pelo de perro, pelo de gato, algunas comidas, pero en especial en el asma suelen ser más lo que llamamos nosotros aeroalergenos, es decir, alergenos que están en el aire, como el polen también. Entonces, si nuestra asma es secundario a esto, a que tenemos nuestro cuerpo sensibilizado a estos alergenos, entonces en efecto, eso es un asma alérgica. Sin embargo, no todos los pacientes asmáticos son alérgicos y pueden haber otras causas que nos produzcan una inflamación bronquial y que nos comportemos como un paciente asmático. Claro, doctor, y hablando de ese tema, con respecto a las mascotas, yo he escuchado de inclusive familiares que me han dicho, Daniel, vieras que yo tenía asma, pero con un gato que me regaló mi mamá, se me quitó.
Bueno, más bien lo que suele suceder es que muchos de nuestros pacientes cuando vienen con un familiar y nos dicen, doctor, dígale que hay que sacar el perro de la cama, dígale que hay que sacar el gato de la cama. Es bastante interesante en adultos, no tanto en niños. Definitivamente la evidencia de que usted echar a los animales de la casa, estar cambiando las sábanas todos los días, estar comprando sábanas especiales, almohadas especiales, eso realmente no tiene un rol muy importante en cómo tratar el asma. Salvo que usted identifique que cada vez que el gato entra a su casa, usted se expone al gato, usted se pone a estornudar más, a toser más, a apretarse el pecho, a moquear más, pues entonces en ese caso lo más probable es que en efecto eso es un asma alérgica y que su alergia es al gato. Pero salvo que haya ese comportamiento muy claro de que usted cuando se expone al animal, usted en efecto desarrolla síntomas, probablemente el animal en ese momento no está pues produciendo ningún rol y pues pobrecito el animal no hay que echarlo de la casa. Muy interesante. Y vean, amigos, si ustedes quieren hacer sus consultas personales con el doctor Benjamín Ramírez, ustedes pueden hacer su cita al 2101-4041. Aquí vamos a estar dejando también las redes sociales, donde también ustedes nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify y claramente también en Facebook y en Instagram. Doctor, seguimos porque tenemos que hablar ahora también de las recomendaciones que les podemos dar a los pacientes con asma. ¿Cuáles son esas recomendaciones por el doctor Benjamín Ramírez? Definitivamente pues es importante llevar un control por esta enfermedad, porque mucha gente pues nada más cree que su asma es episódica y que no le produce ninguna molestia, pero bien que mal sigue siendo una enfermedad y pues idealmente que lleve algún control médico al respecto. Sobre todo porque el tratamiento idealmente debe ser supervisado y no debe ser únicamente a como el paciente sienta que debe ser tratado. Sobre todo porque muchísimos pacientes asmáticos lastimosamente dependen y más bien abusan del famoso salbutamol, que es un tratamiento que frecuentemente tienen prescrito los pacientes asmáticos, que es un broncodilatador, es decir, algo que nos abre un poco los bronquios. Sin embargo, eso realmente no trata la causa de fondo del asma. El broncodilatador no desinflama. Y muchos de nuestros pacientes únicamente dependen de este medicamento e intentan sentirse mejor a punta de tratar de abrirse los bronquios, pero si nosotros no atacamos la causa de fondo, que es la inflamación, el paciente realmente no va a mejorar. Entonces una buena recomendación es que en efecto se pongan en control por su enfermedad, y aquellos pacientes que están en la casa y que dicen, ese soy yo, el que sigue con tos, el que sigue con apretación de pecho, el que sigue faltando el aire y lo único que utilizan es el famoso salbutamol, pues definitivamente ese es un paciente que amerita un control médico. Claro, también es importante resaltar que es una enfermedad que lleva a la siguiente generación, ¿verdad? Hay mucha probabilidad que si yo tengo que si yo tengo asma, mis próximos hijos o descendientes también puedan tener esta enfermedad. Sí, definitivamente. Hablando específicamente en la población pediátrica, el diagnóstico del asma es muy difícil. Entonces, uno de los aspectos que nosotros más tomamos en cuenta para tratar de pensar de que si un paciente nuestro, un chiquitín, es o no asmático, volvemos a ver a los padres. Si los padres fueron riníticos, fueron alérgicos, fueron asmáticos, definitivamente eso aumenta la probabilidad de que nuestro chiquitín o nuestro paciente pediátrico sea asmático. Entonces, ya sea si un padre o ambos padres fueron asmáticos, definitivamente nuestros niños tienen riesgo de hacerlo, y eso también si el paciente, digamos, el padre o la madre fueron alérgicos de nariz o de piel. Entonces, definitivamente esto de las alergias tiene un componente hereditario bastante importante. Claro, doctor, aparte de lo que es las herencias, ¿qué causas más podemos tocar sobre el asma? ¿Qué causas más pueden provocar esta enfermedad? Tal vez más que causas podemos hablar de factores de riesgo, es decir, factores que nos aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Definitivamente el tabaquismo y los pulmones no son para nada amigos y tampoco lo son en el contexto del asma. Sobre todo si nuestros padres fumaron cuando nosotros estábamos en la edad pediátrica, o si nuestra madre fumó cuando nosotros estábamos en la pancita, en el útero, o cualquier exposición, ya sea tabaquismo activo o tabaquismo pasivo, definitivamente no nos permiten un adecuado control del asma. Que también podemos hablar de los famosos vapeadores hoy en día, ¿verdad? Pensando en la gente joven, que también ahora cambiaron tal vez el cigarro por el vaporizador. Claro, eso definitivamente sabemos que, si bien es cierto la evidencia que tenemos en contra del vapeo, de que el vapeo en efecto no es bueno para nuestra salud respiratoria, nuestra salud pulmonar, la evidencia que tenemos no es el mismo grado de evidencia que tenemos con el tabaquismo, porque el vapeo es mucho más moderno. Definitivamente toda la evidencia preliminar es que el vapear es bastante malo.
pero algunos otros factores de riesgo se asocia, pues bueno, que nuestros familiares sean alérgicos o hayan sido alérgicos, que nosotros de chiquitines hayamos empezado con algún brote de alergia a la piel, si nacimos muy pequeñitos o más bien si durante la infancia fuimos obesos, también la obesidad en la vida adulta y toda aquella exposición, digamos, al cigarro, definitivamente pues nada de eso ayuda al desarrollo adecuado de la salud pulmonar. Excelente, doctor. Creo que hemos aprendido bastante del asma el día de hoy, recordándole a los amigos también que nos pueden hacer las consultas al 2101-4041 y ahí también pueden hablarnos por el WhatsApp, pueden llamarnos, pueden contactarnos por las redes sociales que también vamos a dejar por aquí para que ustedes las puedan ver en Medicentro La Sabana, siempre cuidándoles con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuidándote, el Medipodcast. Un espacio de salud, control y prevención. Aprenderemos los mejores consejos con nuestros especialistas e invitados especiales. Medicentro La Sabana. Te cuidamos con el corazón.